Hola, soy Cristal Alanis Oliva Rivera, estoy cursando mi octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho y como cierre de materia de mi materia de Derecho Internacional Privado, les daré un resumen de lo aprendido durante todo mi cuatrimestre con la maestra Mónica Robles. El Derecho Internacional Privado es una rama del derecho que tiene por objeto principalmente los conflictos de competencia internacional, principalmente, de leyes internacionales y de la condición jurídica de los extranjeros. Eso es lo que abarca principalmente esta materia. Hay varios autores que hacen referencia y que son expertos en el tema y que nos hablan de esta materia y cómo es que su aplicación en diversos países o estados es distinta. Uno de mis preferidos y el que yo elegí como complemento a mi materia fue Carlos Arellano García, quien en su libro nos marca el concepto del derecho internacional privado como el conjunto de reglas según las cuales se juzgan los conflictos entre el derecho privado y las diversas naciones. En otros términos, el derecho internacional privado se compone de reglas relativas a la aplicación de las leyes civiles o criminales de un Estado en el territorio de un Estado extranjero. Esto es lo que nos marca dentro de otros conceptos Carlos Arellano García. Continuando pues con lo que aprendí en el cuatrimestre, esta rama en México principalmente se considera y se analiza como las relaciones jurídicas entre los estados y nosotros seguimos a la doctrina francesa, la cual divide en 4 el estudio y el comprendimiento del derecho internacional privado, los cuales son el derecho a la nacionalidad, el derecho de la condición jurídica de los extranjeros, conflictos de leyes y conflicto de la competencia judicial. Durante la materia vimos que hay una necesidad de ampliación territorial, la cual tiene 2 aspectos, la pasiva y la activa. La pasiva se refiere que sin afectar la soberanía de un estado, puede entrar a este estado una norma a su sistema, una norma extranjera claramente. Y la activa es la norma jurídica del Estado, la que se aplica dentro del Estado. Pues principalmente este derecho se encarga de determinar la norma jurídica aplicable entre 2 o más países o estados. Y la situación concreta puede ser derivada de muchas ramas del derecho de naturaleza jurídica, como lo pueden ser lo civil, lo mercantil, lo administrativo, lo fiscal, por mencionar algunas materias. Lo cual hace el derecho internacional privado que posea una ampliación enorme y que se pueda adecuar y conforme a la necesidad de cada estado es que se aplica según pues la materia. Cabe pues recalcar que el derecho internacional privado, su principal objeto, por así decirlo, es solucionar satisfactoriamente entre 2 o más países o estados la discontinuidad en el normativo aplicable, ya que pues se pueden suscitar problemas o algunas riñas, por así decirlo, entre los estados. Entonces este derecho lo que se encarga es de forma pacífica controlar y aplicar algo que sea de acuerdo a cada estado y que se llegue a un fin o a un acuerdo mutuo. Al inicio de la materia se nos dijo un concepto, el derecho conflictual, que me pareció un concepto algo difícil de entender y yo no le veía relación con la materia del derecho internacional privado. Pero a medida que vas conociendo, que vas entendiendo más información de la materia y el porqué de esta materia, se va entendiendo este conflicto y espero pues para el final haberlo entendido. El derecho internacional privado y el derecho internacional público son 2 materias parecidas pero no son iguales. Entonces
tenemos que tener claro la diferencia que hay entre las dos materias y el por qué uno se va hacia a una parte y la otra hacia otra. Pues la primera diferencia que encontramos es en el sujeto. En el derecho internacional público son los individuos, mientras que en el derecho internacional privado son los estados y sus relaciones. La siguiente diferencia que podemos encontrar, aunque son similares, son las fuentes. En el derecho internacional público tenemos la costumbre, la codificación, las leyes nacionales y el propio derecho, mientras que en el derecho internacional privado tenemos la costumbre, los tratados internacionales y las leyes nacionales y el propio derecho. Son parecidos, pero lo que diferencia totalmente a estos es que en el derecho internacional público son fuentes indirectas, mientras que en el derecho internacional privado son fuentes directas. Vimos lo que son los sujetos atípicos. En este tema se nos explicó que nación y estado no son lo mismo, aunque suelen parecerse y tienen similitudes, son muy diferentes dentro del derecho internacional privado. Lo esencial y que compone a cada uno es lo que lo diferencia. Podemos ver dentro de sus diferencias que Estado tiene territorio y población, mientras que en una nación hay territorio, población, que es parecido, pero también hay sentimientos históricos, religiosos, culturales, que es lo que hace la pauta para diferenciar a un Estado de una nación. Y también se nos mencionó, y que es algo que debemos tener claro, que en las relaciones internacionales no existen las naciones como tal. Esto porque carecen de gobierno. Una nación pues no tiene un órgano directo de un gobierno en tal. Entonces, al carecer de esto, no es considerado pues dentro del derecho internacional. Comentando históricamente el derecho internacional privado, este inicia principalmente en la Edad Media, con la escuela italiana de los posglosadores en el siglo XIII, pero se tiene constancia de que en el Imperio Romano los ciudadanos romanos como tal aplicaban sus leyes de ius civile a los extranjeros. Entonces aquí es donde se inició la práctica como tal del derecho internacional privado, hasta que en la Edad Media fue donde se le dio un nombre tal cual. Comentando históricamente el derecho internacional privado, este inicia principalmente en la Edad Media, con la escuela italiana de los posglosadores en el siglo XIII, pero se tiene constancia de que en el Imperio Romano los ciudadanos romanos como tal aplicaban sus leyes de ius civile a los extranjeros. Entonces aquí es donde se inició la práctica como tal del derecho internacional privado, hasta que en la Edad Media fue donde se le dio un nombre tal cual. Las dificultades del derecho internacional privado. Un autor clásico menciona que las relaciones jurídicas se dividen en tres, que son las relaciones absolutamente nacionales, que como su nombre lo dice, es en el Estado, pues son nacionales como tal. La siguiente son las relaciones relativamente internacionales. Esto quiere decir el Estado con un extranjero, pero no dejan de ser nacionales. Y por último, las relaciones absolutamente internacionales, que esto es pues ya la internalización de un Estado, la relación con otro Estado, de manera pues internacional, discúlpeme la redundancia, pero es más que nada eso. El dualismo y monismo. Estas dos son corrientes filosóficas claramente, pero tienen una importancia y una influencia dentro del derecho internacional privado. La primera de ellas, el monismo, se caracteriza principalmente por un solo principio de todo lo existente. Y este a la vez se divide en dos, en el monismo materialista y en el monismo idealista. Su mayor representante, quien era Hegel, mencionaba o él consideraba al monismo como la ideología absoluta de todo lo existente,
mientras que el dualismo es lo contrario al monismo. Y este se considera como un principio de la existencia, pero que ésta tiene dos sustancias diferentes. Entonces, esas corrientes filosóficas se relacionan por la naturaleza y para el entendimiento del derecho internacional privado. Las fuentes. Dentro del derecho internacional privado podemos encontrar tres tipos de fuentes diferentes. La primera de ellas, las fuentes nacionales. Y como su nombre lo dice, son nacionales, son las que podemos encontrar en un orden jurídico vigente dentro de un país. La siguiente fuente y la más importante para el derecho internacional privado son las fuentes internacionales. Estas principalmente se crean o se hacen para obligar a un Estado o más a cumplir con acuerdos o convenios. Y podemos encontrar dentro de estos los tratados internacionales, al igual que la costumbre internacional y la jurisprudencia internacional. La última fuente son las fuentes comunes, o la doctrina, también se le conoce por algunos pensadores del derecho. Y principalmente esta fuente no son vigentes o no están tal cual, pero siguen siendo importantes dentro del derecho y dentro del derecho internacional privado para su aplicación. Un ejemplo de estas fuentes podrían ser los principios generales del derecho. En nuestro último parcial de la materia nos enfocamos principalmente y ya por lleno a lo que es la relación internacional. Lo que pudimos ver antes es más que nada su historia, las fuentes, qué es, cómo se ve, cómo se percibe en México, las escuelas, las corrientes filosóficas. Eso es como la introducción a la materia. La siguiente cosa que vimos, ya casi para concluir nuestra materia, fue la condición jurídica de los extranjeros, que es algo muy importante que debemos considerar en cada uno de los países y que se tiene pues por ende en esa materia. Sabemos que a un extranjero se le considera una persona pues ya sea física o moral y que no reúne los requisitos para ser parte de ese país. O sea, alguien extranjero es alguien que no es pues propiamente del país como tal. Y esto más que nada involucra los derechos y obligaciones de los extranjeros dentro del país. Pero a la vez carecen de nacionalidad con el Estado o del Estado del que se establece. Hay sistemas de trato para los extranjeros, claramente. No es lo mismo tratar a un mexicano en México a tratar a una persona de Estados Unidos, de Venezuela, de España, en México. Obviamente el trato que se le da y los derechos y obligaciones que estos llegaron a tener son diferentes a uno que es mexicano, que nació en México y ha crecido en México. De acuerdo con la doctrina en el derecho internacional privado, existen diversos tipos de tratos para los extranjeros. El primero es el sistema de reciprocidad diplomática. El segundo es el sistema de reciprocidad legislativa o de hecho. El tercero, el sistema de equiparación a nacionales. El cuarto, el sistema mínimo de derechos. Y por último, el sistema angloamericano. Igual se tiene dentro, para el trato de esos extranjeros, la Convención sobre la Condición de los Extranjeros, firmada en La Habana en 1928, en la cual México es parte y obviamente la firmó, que nos dice principalmente que el derecho de los estados para establecer las leyes o las condiciones y entrada de la residencia para los extranjeros. Esto quiere decir que se le da la facultad a un estado, a un país, sobre estas leyes, sobre sus reglamentos, para tener en su territorio a un extranjero. Lo segundo que nos menciona dentro de esta convención es que subordina a los extranjeros a la jurisdicción y leyes locales, lo cual quiere decir que si algún extranjero llegase
a infringir alguna ley, poner por ejemplo a México, se le va a juzgar con las leyes mexicanas. Obviamente considerando que es un extranjero y que muchas veces se puede tener como disputas o desacuerdos con el país proveniente del que sea ese extranjero, principalmente se le aplicarán las leyes nacionales. Lo tercero que nos dice la convención es que obliga a los extranjeros a pagar condiciones ordinarias y extraordinarias, siempre que sean generales para la población. Un ejemplo es, por decir, alguien que está viviendo aquí en México, que es extranjero, no está exento de pagar el agua, la luz, los impuestos que ayudan